Durante las últimas 2 décadas, la tasa de crímenes violentos en los Estados Unidos ha visto una notable disminución. Este hecho es innegable, pero ¿significa eso que cada ciudad en América ahora es segura? La respuesta, sorprendentemente, es no. De hecho, San Luis, Missouri, una ciudad celebrada por sus profundas conexiones con la música blues, su rica herencia deportiva y una escena culinaria reconocida mundialmente, es en realidad uno de los lugares más peligrosos para vivir en el país. Y no es solo San Luis. Según las estadísticas criminales del Buró Federal de Investigaciones, hay numerosas ciudades en los Estados Unidos que a menudo se consideran desfavorables para los residentes debido a las altas tasas de criminalidad. Una ciudad que constantemente se clasifica con altas tasas de criminalidad es Baltimore, donde la violencia a menudo supera el promedio nacional. Baltimore, la ciudad más grande de Maryland, ha captado una atención significativa a lo largo de los años, notablemente a través de medios populares como la serie de televisión The Wire, que presenta una imagen cruda del crimen en la ciudad. Desafortunadamente, la realidad no está lejos de la cruda representación de la serie. En términos de presupuesto, Baltimore gasta más per cápita en su fuerza policial que la mayoría de las otras grandes ciudades estadounidenses. Aunque, a pesar de estos esfuerzos, el crimen en algunos vecindarios ha aumentado hasta un 79%, especialmente en áreas como West Baltimore y Fairfield, donde alrededor del 80% de los incidentes están relacionados con armas de fuego. Una estadística preocupante es el creciente número de casos sin resolver, con docenas en Maryland que se remontan hasta 50 años sin resolución. Las raíces de esta violencia son multifacéticas, pero muchos señalan que el aumento se remonta al año 2015, después de la muerte de Freddie Gray mientras estaba bajo custodia policial. Su muerte provocó protestas generalizadas y disturbios civiles, lo cual muchos creen que desencadenó una ola de criminalidad que continúa hasta hoy. Sin embargo, las causas subyacentes de la violencia en Baltimore están profundamente ligadas a cuestiones socioeconómicas. La pobreza y el desempleo siguen siendo generalizados, alimentando la desesperación que a menudo conduce a la actividad delictiva. San Luis, Missouri, también se clasifica como una de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos, con tasas de criminalidad muy por encima del promedio nacional. 7.847 incidentes delictivos por cada 100.000 habitantes. La probabilidad de convertirse en víctima de un crimen violento en esta ciudad es aproximadamente de 1 en 50. Los homicidios han sido particularmente alarmantes en St. Louis, que ha experimentado un aumento continuo en los casos de asesinato a lo largo de los años. De manera inquietante, alrededor de 1,000 de estos asesinatos permanecen sin resolver, situando a la ciudad como una de las más mortales de Missouri. Más allá del crimen violento, San Luis también enfrenta una disparidad económica significativa, lo que ha dejado a muchos residentes sintiéndose sin esperanza y, por lo tanto, más propensos a la actividad criminal. Otro problema importante es el tráfico de drogas desenfrenado, que ha desestabilizado aún más a la comunidad. Las pandillas involucradas en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas tienen una fuerte presencia en la ciudad, exacerbando la ya precaria situación de seguridad. La amplia disponibilidad de armas de fuego, junto con medidas limitadas de control de armas, incrementa aún más las alarmantes estadísticas de criminalidad de la ciudad, haciendo de San Luis un lugar desafiante tanto para las fuerzas del orden como para los residentes. Detroit, que alguna vez fue un próspero centro de la industria estadounidense, especialmente en la fabricación automotriz, ha estado asociado durante mucho tiempo con íconos como la arquitectura histórica, el sonido Motown y una economía en auge. Pero empezando en las décadas de 1970 y 1980, cuando los fabricantes de automóviles de Estados Unidos comenzaron a perder terreno frente a la competencia internacional, la ciudad enfrentó un colapso económico del cual ha luchado por recuperarse. La población de Detroit se desplomó en 63% entre 1950 y 2015, y a medida que desaparecían los empleos y la pobreza se afianzaba, las tasas de criminalidad comenzaron a aumentar drásticamente. Hoy en día, la ciudad sigue siendo una de las más peligrosas en los Estados Unidos.
con una tasa de criminalidad violenta de 6.348 incidentes por cada 100.000 habitantes. En una ciudad de más de 620.000 personas, esto significa que la probabilidad de que una persona sea víctima de un crimen violento es aproximadamente 1 entre 44. Varios vecindarios como Franklin Park, Fiskhorn, Warrendale, Von Steuben y Greensbrier son particularmente notorios por sus altos niveles de criminalidad. Conocida por su rica historia musical, hogar del blues, soul y rock and roll, la ciudad de Fiskhorn también es conocida por sus altos niveles de criminalidad. Memphis tiene una vitalidad cultural que pocas ciudades pueden igualar. Sin embargo, bajo esta dinámica superficie cultural, Memphis también tiene una preocupante reputación como una de las ciudades más violentas en Estados Unidos. El crimen en Memphis tiende a seguir ciclos. Y en los últimos años, los crímenes violentos han aumentado alarmantemente. La ciudad experimenta un promedio de 9.164 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que la probabilidad de ser víctima de violencia en Memphis es de aproximadamente 1 en 40. Más de 1.000 casos sin resolver que involucran asesinatos o desapariciones permanecen sin solución, contribuyendo a la peligrosa reputación de la ciudad. En comparación con el promedio nacional, el crimen en Memphis es significativamente más alto. Downtown Parkway Village y Oak Haven se encuentran entre los vecindarios más peligrosos. Los expertos creen que el reclutamiento y la actividad de pandillas son parcialmente responsables del aumento de la violencia, mientras que las reducciones en los fondos federales para el Departamento de Policía de Memphis han dificultado combatir el crimen de manera efectiva. A pesar de ser una ciudad más pequeña, Little Rock ha ganado notoriedad por su alta tasa de criminalidad, particularmente de delitos violentos, con 1.833 delitos violentos por cada 100.000 habitantes. La tasa de criminalidad de Little Rock es casi 400% más alta que el promedio nacional. Durante las últimas 2 décadas, el crimen violento en la ciudad ha aumentado en un 52%. Las prisiones de Little Rock están sobrepobladas, y Arkansas tiene dificultades para gestionar el creciente número de personas encarceladas. La violencia armada es especialmente común, y en 2017, un tiroteo masivo en un concierto en un club nocturno dejó 28 personas heridas, destacando la lucha continua de la ciudad con la seguridad pública. Uno de los principales motivos de la alta tasa de criminalidad son las dificultades económicas de Little Rock. Arkansas se encuentra entre los estados más pobres de Estados Unidos, y, como suele ser el caso, la pobreza está fuertemente correlacionada con el crimen. Con un alto nivel de disparidad económica, el crimen violento en Little Rock sigue siendo un desafío persistente. Aunque Birmingham ha experimentado un leve descenso en su tasa de criminalidad en los últimos años, todavía se encuentra entre las ciudades más peligrosas de América, especialmente en lo que respecta a los homicidios. Durante la última década, la tasa de homicidios de la ciudad se ha triplicado y sigue siendo una preocupación significativa de seguridad pública. La raíz del problema de criminalidad en Birmingham está vinculada a las dificultades económicas. La tasa de pobreza de la ciudad se sitúa en 27.8%, mientras que el desempleo se mantiene en 6.1%, vale significativamente por los encima promedios del- nacionales. Estos factores socioeconómicos han creado un caldo de cultivo para el crimen, ya que muchos residentes enfrentan desesperación financiera y oportunidades limitadas. A pesar de sus desafíos, las autoridades locales de Birmingham han hecho esfuerzos para abordar el crimen implementando estrategias estrategia comunitarias. base y centrarse Sin en embargo, la desigualdad económica sigue siendo un obstáculo para las mejoras duraderas en la seguridad de la ciudad. Esta ciudad, ubicada en las orillas del lago Erie en el noreste de Ohio, Cleveland ha sido desde hace mucho tiempo una potencia industrial y económica, sirviendo como un puerto importante en la vía marítima de San Lorenzo. Históricamente dependiente de la industria pesada y el comercio, la economía de Cleveland se ha diversificado, pero sus tasas de criminalidad siguen siendo una preocupación significativa, especialmente en ciertas áreas urbanas. Con 5.931 incidentes de crimen por cada 100.000 residentes, la tasa de criminalidad de Cleveland es notablemente superior al promedio nacional. Un problema particularmente preocupante en la ciudad es su tasa de homicidios.
Mientras que muchas ciudades importantes en los Estados Unidos han visto una reducción en los homicidios, Cleveland ha experimentado un aumento con 39.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 80% involucran armas de fuego. Algunos de los vecindarios más peligrosos de la ciudad incluyen St. Clair, Superior, Industrial Valley y North Broadway, donde tiende a concentrarse el crimen violento. Los desafíos de la ciudad se ven agravados por la disparidad económica y la pobreza, por lo cual es tan importante mantener la ciudad segura. A pesar de los esfuerzos para mejorar las condiciones, Cleveland sigue lidiando con estos problemas profundamente arraigados. Stockton, una ciudad portuaria en el Valle Central de California, es una de las ciudades menos conocidas pero sorprendentemente peligrosas de América. Con una población de alrededor de 320.000 habitantes, la tasa de criminalidad en Stockton es alarmantemente alta, especialmente considerando su tamaño. Durante la crisis financiera de 2008, Stockton se convirtió en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos en declararse en bancarrota, como resultado directo de la caída de los valores de las propiedades y el desempleo en aumento. Este colapso económico llevó a un aumento en la delincuencia, especialmente alrededor de 2012, cuando la tasa de crímenes violentos en Stockton alcanzó su punto máximo. Hoy en día, la tasa de criminalidad es de 4.259 incidentes por cada 100.000 personas. Aunque este número pueda parecer menor que el de otras ciudades, es significativo si se considera la menor población de Stockton. La probabilidad de convertirse en víctima de un crimen violento en